Amigos míos, prepárense para escuchar algo que les va a dejar sin palabras. Lo que voy a compartir con ustedes en este momento es tan impactante que probablemente van a tener que pausar el video para procesar toda la información. Estamos hablando de un caso que ha dejado a miles de personas completamente desconcertadas, y créanme cuando les digo que cada palabra de lo que van a escuchar está fundamentada en hechos verificables y en testimonios de expertos reconocidos a nivel internacional. La historia que voy a relatarles gira en torno a Jason Jiménez, un joven cantante cuya vida se apagó de manera repentina, pero lo verdaderamente escalofriante no es solamente la tragedia en sí misma, sino las circunstancias extraordinarias que la rodearon. Este caso ha sido investigado minuciosamente por Rocío Sánchez Azuara, una de las periodistas más respetadas en el ámbito del entretenimiento y la investigación de fenómenos inexplicables. Lo que ella descubrió va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar en sus peores pesadillas. Permítanme comenzar por el detalle más inquietante de todos. Cuando los investigadores examinaron los restos del accidente aéreo en el que perdió la vida Jason Jiménez, descubrieron algo verdaderamente alarmante. La aeronave en la que viajaba el artista carecía por completo de caja negra. Para quienes no están familiarizados con la aviación, deben saber que la caja negra es un dispositivo fundamental en cualquier aeronave comercial moderna, ya que registra absolutamente todo lo que sucede durante el vuelo, desde las conversaciones en la cabina hasta los datos técnicos del avión. Sin embargo, este aparato no contaba con dicho mecanismo de seguridad. Ahora bien, esto no es simplemente un descuido técnico o una negligencia menor. La ausencia de caja negra en un avión es sumamente sospechosa, y aquí es donde la situación se vuelve aún más intrigante. Según los expertos en aviación consultados por Rocío Sánchez Azuara, este tipo de modificaciones en las aeronaves eran características muy específicas de los aviones utilizados por organizaciones criminales de alto nivel. Estamos hablando de figuras legendarias del narcotráfico como Pablo Escobar en Colombia o Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como el Chapo Guzmán, quienes modificaban sus aeronaves de esta manera precisa para evitar que quedara registro alguno de sus rutas, conversaciones o actividades ilícitas. La pregunta que surge inmediatamente es obvia y perturbadora. ¿Por qué razón un cantante viajaba en un avión con estas características tan particulares? ¿Qué tipo de conexiones o circunstancias lo llevaron a abordar una aeronave que había sido modificada de manera tan similar a las que utilizaban los criminales más buscados del planeta? Estas interrogantes han generado toda clase de teorías, especulaciones y debates en los medios de comunicación y las redes sociales, pero hasta el momento no existe una respuesta definitiva que satisfaga todas las dudas. Sin embargo, hay algo aún más perturbador en esta historia, algo que trasciende completamente el ámbito de lo criminal o lo sospechoso, y que nos adentra en territorios que la ciencia apenas está comenzando a explorar con seriedad. Jason Jiménez experimentó algo que muy pocas personas en el mundo han vivido, y lo que hace este caso absolutamente único es que él tuvo el valor de compartirlo públicamente antes de que sucediera la tragedia. El joven cantante tuvo sueños premonitorios sobre su propia muerte. Pero no estamos hablando de una sola pesadilla ocasional que cualquiera de nosotros podría tener en una noche de mal dormir. Jason Jiménez soñó de manera específica y detallada con el accidente que le quitaría la vida, y lo más escalofriante de todo es que esto no sucedió una sola vez, tampoco 2 veces, sino que se repitió en 3 ocasiones distintas. 3 veces su subconsciente le mostró imágenes claras y precisas de lo que estaba por venir, 3 veces su mente intentó advertirle del peligro inminente que se cernía sobre él. Para entender la magnitud de lo que estamos discutiendo aquí, Rocío Sánchez Azuara decidió consultar con profesionales especializados en el estudio de la mente humana y los fenómenos paranormales. Entre los expertos que participaron en su investigación se encontraba un reconocido hipnoterapeuta con décadas de experiencia en el campo de la psicología profunda y los estados alterados de conciencia. Este especialista proporcionó información fascinante que nos ayuda a comprender mejor qué fue exactamente lo que experimentó Jason Jiménez. Según las explicaciones del experto, el cerebro humano posee capacidades extraordinarias que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que existen dentro de sí mismas. Nuestro órgano pensante es mucho más que simplemente un procesador biológico de información sensorial. Es, en realidad, un instrumento increíblemente sofisticado capaz de conectarse con dimensiones de la realidad que nuestros 5 sentidos básicos no pueden percibir directamente. El hipnoterapeuta fue muy cuidadoso al hacer una distinción crucial entre 3 fenómenos diferentes que la gente común suele confundir o mezclar indiscriminadamente. El primero de estos fenómenos es algo que prácticamente todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, y que se conoce con el término francés de déjà vu. Esta peculiar sensación de familiaridad con situaciones que estamos viviendo por primera vez es en realidad un pequeño error temporal en el procesamiento cerebral de la información. Es como si el cerebro guardara un recuerdo de algo que está sucediendo en tiempo real, creando esa extraña impresión de que ya lo hemos vivido anteriormente. Aunque es una experiencia común e intrigante,
No tiene nada de sobrenatural ni indica ninguna capacidad especial de predicción del futuro. El segundo fenómeno son las premoniciones, que representan un nivel más profundo de percepción intuitiva. Las premoniciones son esos presentimientos intensos que a veces tenemos sobre eventos futuros, esas corazonadas fuertes que nos dicen que algo importante está por suceder. Sin embargo, las premoniciones tienden a ser vagas, imprecisas y carentes de detalles específicos. Podemos sentir que algo malo va a pasar, pero no sabemos exactamente qué será, cuándo ocurrirá, ni a quién le sucederá. Es como tener una alarma emocional que se activa sin proporcionarnos información clara sobre la naturaleza del peligro. Pero el tercer fenómeno, las precogniciones, son algo completamente diferente y muchísimo más significativo. Las precogniciones verdaderas son experiencias en las cuales una persona recibe información extremadamente detallada y específica sobre eventos que aún no han ocurrido. No se trata de vagos presentimientos o sensaciones difusas, sino de visiones claras, nítidas y precisas del futuro, como si estuvieras viendo una película de algo que sucederá más adelante. Y esto, según el análisis realizado por el experto consultado por Rocío Sánchez Azuara, es exactamente lo que experimentó Jason Jiménez en sus sueños repetitivos. Para comprender cómo es posible que el cerebro humano pueda acceder a información sobre eventos que técnicamente pertenecen al futuro, el hipnoterapeuta hizo referencia al trabajo revolucionario de un científico llamado Jacobo Greenberg, cuyas investigaciones han abierto puertas fascinantes en nuestra comprensión de la conciencia humana. Greenberg desarrolló una teoría extraordinaria sobre algo que él denominó la latice, que se podría traducir como la red o el entramado. Según las investigaciones de Greenberg, existe un campo de energía que interconecta a todos los seres humanos y que contiene información de absolutamente todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en el universo. Es como una biblioteca cósmica infinita donde está archivado cada evento pasado, presente y futuro. Y lo más asombroso de todo es que nuestro cerebro, bajo ciertas condiciones específicas, puede acceder a esta base de datos universal y extraer información de ella. Imaginen por un momento las implicaciones de esto. Si existe realmente una red energética que contiene toda la información temporal, entonces el tiempo mismo no funciona de la manera lineal y secuencial que normalmente percibimos. El pasado, el presente y el futuro no serían etapas separadas que fluyen en una sola dirección, como una película que se proyecta fotograma tras fotograma. En cambio, toda la línea temporal existiría simultáneamente, como un libro completo donde podemos abrir cualquier página sin importar el orden. Desde esta perspectiva, el futuro ya está escrito, ya existe en algún nivel de la realidad, y ciertas personas bajo circunstancias especiales pueden echar un vistazo a esas páginas que la mayoría de nosotros aún no hemos leído. El experto explicó que cuando el cerebro modifica su frecuencia vibratoria habitual, puede establecer conexión con esta latice o red universal de información. Este cambio en la frecuencia cerebral puede ocurrir durante el sueño profundo, en estados de meditación avanzada, bajo hipnosis terapéutica, o incluso espontáneamente en momentos de crisis o peligro extremo. En estos estados alterados de conciencia, las barreras normales que mantienen nuestra percepción limitada al momento presente se disuelven temporalmente, permitiéndonos acceder a información que está más allá de los límites convencionales del espacio y el tiempo. Esto es precisamente lo que le sucedió a Jason Jiménez. Durante sus horas de sueño, su cerebro entró en un estado especial de conciencia que le permitió conectarse con la latice y percibir los eventos que estaban destinados a ocurrir en su línea temporal personal. Vio su propio futuro con claridad meridiana, y lo que hace este caso particularmente trágico es que él intentó comunicar estas visiones a las personas cercanas a él, pero aparentemente nadie tomó en serio sus advertencias o nadie supo cómo ayudarlo a evitar lo que estaba por venir. Ahora bien, aquí es donde debemos detenernos a reflexionar sobre algo profundamente importante que tiene aplicaciones prácticas en la vida de cada uno de nosotros. El hipnoterapeuta consultado por Rocío Sánchez Azuara enfatizó un concepto fundamental que podría cambiar radicalmente la forma en que vivimos nuestras vidas si realmente lo comprendiéramos y aplicáramos conscientemente. Este concepto se refiere al poder extraordinario que tienen los pensamientos repetitivos sobre la realidad física que experimentamos. Resulta que no solamente podemos percibir el futuro bajo ciertas circunstancias, sino que también podemos influir activamente en la manifestación de ese futuro a través de nuestros patrones de pensamiento habituales. Esto no es misticismo barato ni pseudociencia sin fundamento. Estamos hablando de principios que han sido demostrados repetidamente en laboratorios científicos serios alrededor del mundo, y que están respaldados por investigaciones rigurosas en los campos de la física cuántica, la neurociencia y la psicología. Para ilustrar este principio de manera contundente, el experto mencionó los experimentos revolucionarios realizados por el científico japonés Masaru Emoto, cuyo trabajo con el agua ha dejado perplejos a investigadores de todas las disciplinas. Emoto diseñó un experimento aparentemente simple, pero profundamente revelador.
Tomaba muestras de agua común y las exponía a diferentes tipos de mensajes verbales durante periodos prolongados de tiempo. En un grupo de muestras, el investigador pronunciaba repetidamente palabras cargadas de odio, negatividad y agresión. Frases como te detesto, eres horrible, te desprecio, eran dirigidas constantemente hacia el agua. Después de esta exposición a energía negativa, Emoto tomaba una pequeña cantidad de esa agua y la congelaba durante exactamente 5 horas. Una vez congelada, examinaba la estructura cristalina formada por el hielo utilizando microscopios de alta potencia que permitían ver los patrones moleculares con increíble detalle. Los resultados fueron absolutamente asombrosos y perturbadores al mismo tiempo. El agua que había sido expuesta a mensajes negativos formaba estructuras cristalinas completamente deformes, asimétricas y caóticas. Los cristales lucían literalmente enfermos, como si la energía negativa hubiera contaminado y corrompido la estructura molecular fundamental del agua. Era como ver el dolor y el sufrimiento traducidos a nivel molecular. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante del experimento. Cuando Emoto repetía exactamente el mismo proceso, pero esta vez exponiendo el agua a mensajes positivos llenos de amor, gratitud y aprecio, diciendo cosas como te amo, eres hermosa, te agradezco, los resultados eran diametralmente opuestos. El agua que había recibido energía positiva formaba cristales de una belleza indescriptible. Las estructuras eran perfectamente simétricas, geométricamente impecables, con patrones hexagonales que parecían obras de arte natural. Era como contemplar la materialización física de la armonía y la perfección. Ahora detengámonos a pensar en las implicaciones profundas de este descubrimiento. Si las palabras y los pensamientos pueden literalmente alterar la estructura molecular del agua, y considerando que el cuerpo humano está compuesto por aproximadamente 70% de agua, entonces cada pensamiento que tenemos, cada palabra que pronunciamos, cada emoción que experimentamos, está constantemente reconfigurando la composición molecular de nuestro propio cuerpo. Esto significa que cuando pasamos el día completo pensando cosas negativas sobre nosotros mismos, preocupándonos obsesivamente por lo peor que podría pasar, o llenando nuestra mente de temores y ansiedades, estamos literalmente envenenando nuestra propia estructura biológica a nivel molecular. Estamos creando caos y deformidad en las células que componen nuestros órganos, tejidos y sistemas corporales. Por el contrario, cuando cultivamos pensamientos de amor, gratitud, esperanza y positividad, estamos promoviendo armonía, orden y salud en cada parte de nuestro ser físico. El experto consultado por Rocío Sánchez Azuara llevó este concepto aún más lejos al explicar cómo los pensamientos obsesivos y repetitivos pueden funcionar como poderosos imanes que atraen hacia nosotros exactamente aquello en lo que nos enfocamos constantemente, ya sea positivo o negativo. Y aquí es donde muchas madres, con toda su buena intención y amor genuino, cometen un error potencialmente peligroso sin siquiera darse cuenta de ello. Es completamente natural y saludable que una madre se preocupe por el bienestar de sus hijos. El instinto maternal de protección es una de las fuerzas más poderosas que existen en la naturaleza. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la preocupación amorosa normal y la obsesión enfermiza que puede terminar materializando precisamente aquello que más tememos. Cuando una madre pasa horas y horas cada día imaginando escenarios catastróficos sobre sus hijos, visualizando accidentes terribles, anticipando enfermedades graves, o proyectando toda clase de tragedias posibles, está enviando una cantidad masiva de energía mental hacia esos escenarios negativos. Y según los principios de la física cuántica y la neurociencia moderna, esta energía mental concentrada y repetitiva tiene el poder de influir en el campo de probabilidades y hacer más probable la manifestación de esos eventos temidos. Es como si estuviéramos enviando una orden constante al universo diciendo esto es lo que espero que suceda, y el universo, que no distingue entre nuestros deseos conscientes y nuestros temores inconscientes, simplemente responde a la frecuencia energética dominante en nuestros pensamientos. Si esa frecuencia está sintonizada con el miedo, la tragedia y el desastre, entonces eso es lo que tenderemos a atraer hacia nuestras vidas. El hipnoterapeuta fue extremadamente claro al formular este principio de manera directa y sin ambigüedades. Si tu cerebro verdaderamente lo cree, entonces tu cerebro tiene el poder de crearlo en la realidad física. Y esta creación no se limita únicamente a nuestro mundo interno de pensamientos y emociones, sino que puede permear y transformar el entorno externo que nos rodea, porque en el nivel más fundamental de la realidad, todo es energía interconectada e interdependiente. Para ilustrar este concepto con ejemplos más cotidianos que todos podemos entender fácilmente, pensemos en las mujeres que viven constantemente atormentadas por el miedo a la infidelidad. Estas personas pasan cada momento del día imaginando que su pareja les está siendo infiel. Revisan compulsivamente teléfonos, inventan escenarios de traición en sus mentes, hacen preguntas cargadas de sospecha,
interpretan cada detalle inocente como evidencia de engaño, y básicamente dedican toda su energía mental a visualizar y temer la infidelidad. ¿Y qué sucede con alarmante frecuencia en estos casos? Que efectivamente terminan experimentando exactamente eso que tanto temían. La pareja, que quizás originalmente era fiel y leal, eventualmente termina siendo infiel, como si la energía obsesiva del miedo hubiera actuado como una profecía autocumplida. Es como si el universo respondiera al pedido constante y dijera: si esto es en lo que insistes en enfocarte con tanta intensidad, entonces esto es lo que recibirás. Esto no significa que estemos culpando a las víctimas de infidelidad por haber sido traicionadas. La responsabilidad de la traición siempre recae sobre quien comete el acto de infidelidad. Sin embargo, lo que estamos señalando es que existe una conexión energética muy real entre nuestros pensamientos dominantes y los eventos que tienden a manifestarse en nuestras vidas, y comprender esta conexión nos da poder para tomar control consciente de nuestra realidad. Esta es la famosa ley de atracción de la que tanto se habla en círculos de desarrollo personal y espiritualidad. Aunque muchos la desestiman como pseudociencia o pensamiento mágico sin fundamento, la realidad es que hay una base científica sólida detrás de estos principios. La física cuántica ha demostrado que el observador afecta lo observado, que la conciencia juega un papel activo en el colapso de la función de onda y la determinación de la realidad manifiesta. El hipnoterapeuta enfatizó que el cerebro humano funciona como una herramienta extraordinariamente poderosa de manifestación, pero la mayoría de las personas no tienen conciencia de qué tipo de información y programación están alimentando constantemente en sus mentes. Vivimos en piloto automático, permitiendo que pensamientos aleatorios, miedos heredados, creencias limitantes y patrones negativos controlen nuestro diálogo interno sin cuestionarlos jamás. Si no tomamos control consciente de nuestra mente y deliberadamente elegimos qué pensamientos vamos a nutrir y cultivar, entonces inevitablemente vamos a generar patrones mentales limitantes que sabotearán nuestro éxito, nuestra felicidad y nuestro bienestar. Estos pensamientos autodestructivos funcionan como programas de computadora defectuosos que ejecutan operaciones perjudiciales una y otra vez sin que nos demos cuenta. Por el contrario, si aprendemos a alimentar nuestra mente con ideas potenciadoras, afirmaciones positivas, visualizaciones constructivas y pensamientos que apoyen nuestras metas y valores más elevados, podemos transformar nuestra experiencia de vida de maneras que parecerían milagrosas para quienes no comprenden estos principios. No es magia, no es suerte, es simplemente el funcionamiento natural de cómo la conciencia interactúa con la realidad material. Y aquí es donde la hipnosis terapéutica y otras técnicas de transformación mental pueden ser herramientas invaluables. La hipnoterapia, cuando es practicada por profesionales debidamente capacitados y éticos, puede ayudar a las personas a reprogramar sus patrones mentales más profundos, a liberar traumas antiguos que están bloqueando su progreso, y a instalar nuevas creencias y hábitos que apoyen su bienestar y éxito. Pero volvamos al caso específico de Jason Jiménez, porque hay detalles adicionales que Rocío Sánchez Azuara reveló y que añaden capas adicionales de misterio y significado a esta ya compleja historia. El cantante tenía aproximadamente 31 o 32 años de edad cuando ocurrió el fatídico accidente que terminó con su vida. Y según el análisis del experto en fenómenos paranormales, existen patrones numéricos y simbólicos que se repiten de manera muy intrigante a lo largo de toda esta narrativa. El número 3 aparece constantemente en diferentes aspectos de esta historia. Jason tuvo 3 sueños premonitorios antes del accidente. El número 3 tiene un significado profundo en numerología y en muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo. Y esto conecta directamente con las enseñanzas del genio científico Nikola Tesla, quien estaba obsesionado con los números 3, 6 y 9. Tesla, ese inventor visionario que nos dio la corriente alterna y cuyas patentes sentaron las bases para gran parte de la tecnología moderna que utilizamos hoy en día, solía decir algo verdaderamente profundo. Él afirmaba que si deseas descubrir los secretos ocultos del universo, debes pensar en términos de 3 conceptos fundamentales que son energía, frecuencia y vibración. Según Tesla, estos 3 principios son las claves maestras que abren la puerta a la comprensión de toda la realidad física y metafísica. Y los números 3, 6 y 9, según las teorías de Tesla, contienen códigos matemáticos especiales que revelan la estructura fundamental del cosmos. No era superstición ni numerología mística lo que motivaba a Tesla a creer esto, sino sus profundas observaciones matemáticas y científicas sobre cómo funcionan los patrones naturales en el universo. Es extraordinariamente significativo que en el caso de Jason Jiménez, el número 3 aparezca de manera tan prominente, como si el universo mismo estuviera tratando de comunicar algo importante a través de este patrón numérico repetitivo. 3 sueños, 3 advertencias, 3 oportunidades para comprender el mensaje que su subconsciente estaba recibiendo de la látice de información universal. Para profundizar aún más en la naturaleza energética de nuestra existencia,
el experto consultado por Rocío Sánchez Azuara mencionó el trabajo pionero del científico ruso Semyon Kirlian, quien inventó un dispositivo fotográfico revolucionario que lleva su nombre, la cámara Kirlian. Este aparato extraordinario tiene la capacidad de capturar en película fotográfica algo que normalmente es invisible al ojo humano: el campo energético o aura que rodea a todos los objetos y seres vivos. Los experimentos con fotografía Kirlian han producido resultados fascinantes que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. Cuando colocas una fruta fresca frente a una cámara Kirlian y tomas una fotografía, puedes ver claramente pequeños puntos luminosos que rodean el contorno de la fruta, como un halo de energía vital. Cuando fotografías un trozo de madera que todavía mantiene conexión con la tierra a través de sus raíces, el campo energético visible es más denso y brillante, manifestándose como una línea de luz más gruesa y definida. Pero cuando fotografías a un ser humano vivo utilizando la técnica Kirlian, lo que aparece en la imagen es verdaderamente espectacular. El campo energético humano se revela como un resplandor intenso y radiante, un auténtico sol de luz que emana del cuerpo físico. Esta evidencia fotográfica demuestra de manera visual e innegable que somos mucho más que simplemente carne, huesos y órganos. Somos seres fundamentalmente energéticos, entidades de luz y vibración que temporalmente habitan cuerpos físicos densos. Este descubrimiento conecta perfectamente con las enseñanzas de otro gigante del pensamiento científico, Albert Einstein, cuya famosa ecuación E igual a mc² reveló la equivalencia fundamental entre materia y energía. Einstein demostró matemáticamente que la materia es simplemente energía condensada, y que en el nivel más profundo de la realidad, todo es energía en diferentes estados de vibración y manifestación. Uno de los principios más importantes de la termodinámica, formulado por Einstein y otros científicos, establece que la energía nunca puede ser creada ni destruida, solamente puede transformarse de una forma a otra. Esta ley fundamental tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la muerte y lo que sucede cuando dejamos nuestros cuerpos físicos. Cuando Jason Jiménez falleció en ese trágico accidente aéreo, su cuerpo físico dejó de funcionar, pero su energía fundamental, esa chispa de conciencia que era su verdadera esencia, no desapareció del universo. Según las leyes inmutables de la física, esa energía simplemente se transformó, cambió de estado, pasó a una frecuencia diferente de existencia que nuestros sentidos físicos limitados no pueden detectar directamente. Esta comprensión ofrece un consuelo genuino y profundo para todos aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido. La muerte no es un final absoluto, no es una aniquilación total de la existencia. Es más bien una transición, una transformación, un paso hacia otra dimensión de la realidad donde la conciencia continúa existiendo en una forma diferente. Nuestros seres queridos fallecidos no se han ido completamente, simplemente ya no están accesibles a través de nuestros 5 sentidos físicos ordinarios, pero continúan existiendo en el campo energético universal que interconecta todas las cosas. Aunque estas ideas puedan sonar muy abstractas, filosóficas o incluso místicas para algunas personas, la verdad es que la ciencia contemporánea está avanzando rápidamente hacia la validación de estos conceptos que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios. La física cuántica, en particular, está revelando una imagen de la realidad que es mucho más extraña, misteriosa y maravillosa que cualquier cosa que nuestros ancestros pudieran haber imaginado. Ahora bien, muchas personas que están escuchando esta historia probablemente se estarán preguntando algo muy práctico y urgente. Si todos tenemos el potencial de experimentar pensamientos negativos recurrentes que pueden atraer cosas indeseables a nuestras vidas, ¿qué podemos hacer específicamente para protegernos de este peligro? ¿Cómo podemos tomar control de nuestros patrones mentales y redirigirlos hacia lo positivo en lugar de permitir que el miedo y la ansiedad dominen nuestra experiencia interna? Esta fue precisamente una de las preguntas más importantes que el público planteó durante la entrevista que Rocío Sánchez Azuara condujo con el experto en hipnoterapia. Y la respuesta que el especialista proporcionó es simultáneamente simple y profunda, accesible para cualquier persona pero requiriendo práctica disciplinada y constante para dominarla completamente. La herramienta fundamental que todos tenemos disponible, completamente gratis y accesible en cualquier momento y lugar, es la respiración consciente. Esto puede sonar demasiado simple para ser efectivo, pero la respiración consciente y controlada es una de las técnicas más poderosas que existen para transformar nuestro estado mental, emocional y energético de manera casi instantánea. Cuando practicamos la respiración de manera consciente, profunda y deliberada, algo extraordinario comienza a suceder en nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos conectamos automáticamente con esa red universal de energía e información que hemos estado discutiendo, la latice de la que hablaba Jacobo Greenberg. Y a medida que esta conexión se establece, comenzamos a experimentar cambios fisiológicos muy específicos y medibles. Las manos tienden a enfriarse debido a cambios en el flujo sanguíneo periférico. La cabeza puede comenzar a sentirse más cálida mientras aumenta el flujo sanguíneo cerebral.
Algunas personas experimentan una sensación de hormigueo o entumecimiento ligero en las extremidades, lo cual es una respuesta química perfectamente normal y saludable relacionada con los cambios en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Todos estos cambios físicos son indicadores de que hemos entrado en un estado alterado de conciencia, un estado en el cual nuestras ondas cerebrales cambian de frecuencia y entramos en niveles más profundos de relajación y receptividad. Y es precisamente en este estado especial donde podemos comenzar a trabajar activamente con nuestros pensamientos, canalizando nuestra atención y energía mental hacia objetivos positivos y constructivos, alejándonos deliberadamente de los patrones negativos y destructivos. Si practicamos esta técnica de respiración consciente de manera regular y consistente, estamos literalmente entrenando y reprogramando nuestro cerebro. Estamos creando nuevos circuitos neuronales que favorecen los pensamientos positivos y desmantelando los viejos circuitos que generaban automáticamente pensamientos negativos. Con el tiempo y la práctica sostenida, este entrenamiento mental puede transformar completamente nuestra experiencia de vida. El experto enfatizó algo que debería grabarse con fuego en la conciencia de cada persona que desea vivir una vida plena y satisfactoria. Tu mente es absolutamente todo, y te conviertes inevitablemente en aquello que crees ser. Esta no es retórica motivacional vacía ni pensamiento positivo superficial.